Tienen que tomarse un Red Bull antes de un café bien cargadito, un tintico, ¿verdad? ¿Dónde están los colombianos, los venezolanos? ¿Verdad? ¿Sí o no? Un tintico, no un tinto del otro, ¿verdad? Un café bien cargadito, ¿amén? Ok, Dios les bendiga, qué gusto es ver a la iglesia, realmente falta más gente, yo sé que falta más. ¿Quién falta ahí? Yo le digo. Vale, ok, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a entrar, quiero compartir con ustedes una serie, hoy solo vamos a hacer una pincelada rápida de esta serie que se llama Paternidad. ¿Cuántos saben lo que es paternidad? A ver, levanten sus manos. ¿Nadie? ¿Cuántos son padres? Ahora, sí, claro. Paternidad es tener hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice que cuando un hijo nace, uno también está naciendo como padre. Porque no existe una universidad para padres. ¿Cuántos saben eso? No hay una universidad para padres. O sea, tú no fuiste al colegio y te fueron preparando para el día en que ibas a ser padre, ¿sí o no? ¿Verdad? Comienzas a ser padre cuando tienes un hijo. ¿O no? ¿O miento? Y con cada hijo, escúchame, así tengas 10 hijos, cada hijo es diferente. Y con cada hijo un trato diferente. Y con cada hijo Dios te trata diferente. Y tú tratas diferente. Yo siempre digo, el amor para nuestros hijos, Giorgio y Melody, es incondicional. Pero el trato es diferente. Giorgio es distinto a Melody. ¿Sí o no? En la iglesia pasa igual. El amor con cada uno de ustedes es incondicional. Pero el trato es diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entienden? O sea, vamos a ver. Yo quiero irme a la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes la paternidad de Dios, nunca vas a entender lo que es la paternidad en el alma. Una paternidad de alguien que te va a direccionar al propósito que Dios te dio. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente no ha entendido lo que es paternidad y choca con este concepto, paternidad. Paternidad. ¿Entiendes? No tenemos hoy nuestra traductora porque estaba haciendo otra cosilla y pidió disculpas. Así que voy a intentar hablar muy suave para que puedan entender, especialmente Roland. Y Kelly sí entiende, ¿verdad? Kelly, está perfecto. Posso pregar portugués también si você quiser, ¿eh? Voy a tentar, ¿eh? Okay. Entonces, qué importante entender lo que es paternidad. Dile al que está a tu lado, paternidad. Ok, entonces vamos al primer versículo que está en Génesis capítulo 1, no, versículo 28, no 8, papi, 28, no sé cómo te pasan, versículo 28. Aleluya. Génesis capítulo 1, versículo 28, no 8. No me vayan a cambiar el mensaje. Puedo predicarte también acerca de la creación sin problema, pero no es eso lo que quiero tocar hoy, amén. Ok, dice que en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjame entrar, ya que metió Génesis 1:8 en la creación, déjame entrar en el concepto de que todas las cosas que Dios creó, lo creó en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, escuchan. El hombre, tú, eres espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Eres tridimensional. Estás hecho de 3 dimensiones. Eres un ser espiritual que contiene un alma dentro de este envase. Esto es un envase. Un envase. Este es tu envase. Algunos tienen el envase más grande que otros, ¿verdad? Algunos son más fuertes que otros, ¿sí o no? ¿Ok? Este envase es cuerpo, ¿entiendes? Y cuando en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. 3 cosas, 3 dimensiones, ¿sí o no? Siempre Dios crea las cosas en 3 dimensiones. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Vale, entonces, ¿por qué te hago esta introducción de las tres dimensiones en las que hoy vamos a tocar? Porque la paternidad también se ve en las tres dimensiones. Si hoy estás aquí, es porque tuviste un padre. ¿Quién no tuvo padre? A ver, ¿cómo fuiste engendrado? ¿Tú tuviste un padre, sí o no? Claro. Que tuvo que haber engendrado, fecundado a una mujer, y la mujer te dio a luz, te concibió, ¿sí o no? Amén. Entonces Dios te asignó un padre terrenal, Dios te asignó un padre natural, Dios te asignó un padre aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Amén. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí? Vale, ok, perfecto. No se me duerman, ¿ok? Porque yo al que se me duerme lo voy a pasar aquí a mi lado, ¿ok? Para que predique conmigo. Me va a traducir en venezolano, ¿ok? Amén. Ok, escucha. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Este versículo de Génesis capítulo 1 versículo 28 es conocido como el versículo de los 5 verbos. 5 verbos es la asignación que Dios le dio al hombre dentro del plan perfecto de Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dio 5 asignaciones, 5 verbos, 5 palabras, 5 acciones que él tenía que hacer. ¿Cuáles son? La primera, digan conmigo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. ¿Sí o no? ¿Están esos verbos ahí? ¿Están esos verbos ahí? Entonces, en el plan perfecto, en el plan divino, en el plan original de Dios, es que el hombre ejerciera estas 5 cosas, estos 5 verbos, estas 5 acciones en el mundo normal. ¿Ok? Entonces, Dios te dio la habilidad, te dio la capacidad de fructificar, ¿sí o no? Algunos más que otros, ¿verdad? ¿Quién tiene más de 3 hijos aquí? A ver, levanta tu mano. Más de 3 hijos. Sí. ¿Quién tiene 4? A ver, 4. Ya sé. ¿Quién tiene 5? 5 hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios nos dio la capacidad de fructificar. Y algunos multiplican. ¿Sí o no? Algunos de nosotros sumamos y otros multiplican. ¿Sí o no? Pero Dios te dio esa capacidad. Porque está en Génesis capítulo 1 versículo 28. Dice: fructificar, multiplicar, llenad la tierra. Y hoy en día tú puedes decir: pero la tierra ya está llena, pastor, ¿verdad? ¿Sí o no? Los chinos llenan. Claro, porque ellos se tomaron muy al pie de la letra este versículo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, claro, dice: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Déjame contarte que estos 2 últimos verbos, estos últimos 2 verbos, se ha perdido. ¿Está el hombre hoy sojuzgando y señoreando? Díganme ustedes, ¿está el hombre hoy haciendo eso? Se perdió. ¿Sabe dónde se perdió? En el Edén. Con la caída de Adán y Eva se perdió los últimos 2 verbos, sojuzgar y señorear. Se perdió. Porque Satanás, el diablo, engañó a Adán y Eva y los metió en una espiral, en un círculo, en un bucle de pecado, de desobediencia, de rebelión contra Dios. Entonces perdió la autoridad, perdió el tema de poder señorear, de poder ser Señor. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque mira, al principio cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio autoridad. Dice que Él hablaba con los animales. Dice que Adán le ponía nombres a los animales. Imagínate. Y Adán fue un hombre bendecido, porque no tuvo suegra. Entonces, claro, mentira. Entonces, podía señorear, podía sojuzgar a la naturaleza. Pero eso se perdió. Eso se perdió, ¿sí o no? Hoy estamos haciendo los 3 primeros: fructificando, multiplicando y llenando la tierra. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Vale? Pero los últimos 2 versículos se han perdido. Entonces, como el primer Adán pecó, cayó en pecado, cayó en desobediencia, cayó en rebelión, se perdió la autoridad. Después, en el Nuevo Testamento, Jesús tuvo que venir. Él tuvo que venir como hombre,
como el segundo Adán o el postrer Adán, a reconciliar al hombre con papá Dios. ¿Me entiendes? O sea, déjame hacerte esto, esta pinturita, ¿verdad? De un panorama general para que tú puedas entender la paternidad de Dios. ¿Ok? Primero, señorear hizo juzgar. Jesucristo cuando vino, recuperó esa autoridad. ¿Y sabe a quién se lo dio? ¿Sabe a quién se lo dio? A los hijos, a su iglesia. Le dio potestad y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Él te dio autoridad a ti como hijo de Dios, los que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, ojo. Es que todos somos hijos de Dios. No. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y a los que creyeron, apunten. Los discípulos apunten. Yo no veo a nadie apuntando. Los discípulos apuntan para que después vaya a tu casa y lo puedas repasar. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y a los que creyeron y a los que le recibieron, a ellos les dio el privilegio, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hijos. ¿Entiendes? A ellos les dio la potestad. ¿A quién? A ti y a mí, que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Me entiendes? No cualquiera es hijo de Dios. Somos creación de Dios. Dios te creó, sí, pero hasta tanto tú no le recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no pasas a ser hijo. ¿Me entiendes? Tú no pasas a ser hijo. En toda actividad siempre se necesita de gente. Una empresa necesita empleados, ¿sí o no? Una empresa necesita empleados, un club necesita socios. ¿Y una iglesia necesita qué cosa? ¿Miembros? Por mucho tiempo se pensó que la iglesia necesitaba de miembros. La iglesia necesita hijos. Y hoy te voy a mostrar por qué tienes que ser un hijo y no un miembro de la casa. ¿Por qué tienes que ser un hijo y no un discípulo solamente? ¿Por qué tienes que ser un hijo y no un creyente solamente? Qué importante. Dame Juan, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 12. No, el otro hijo. Vale, 1:13. Juan capítulo 1, versículo 13 dice, los cuales, escúchame, Génesis es el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, una relación, una similitud del Génesis de Juan. El libro de Juan es el segundo Génesis. El Génesis del Nuevo Testamento es el libro de Juan. Porque también habla acerca de todo lo que Dios hizo en el principio. Habla de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Me entiendes? Entonces habla de una relación de principio. El libro de Juan es una similitud de lo que es el Antiguo Testamento, el Génesis del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Tienen que aprender esto, ¿ok? Juan capítulo 1 versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios, ¿de quién? ¿Por quién es engendrado? A ver, ¿por quién es engendrado? Léanlo. No me miren a mí, miren aquí, léanlo. ¿Por quién eres engendrado tú cuando eres hijo de Dios? ¿Eh? Por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, aquí no dice que fuiste engendrado por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por quién. ¿Sino por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién tiene que engendrarte? Dios. ¿Quién tiene que engendrarte? A ver, síganme. Despiértense, chicos. Si ven a alguien roncar, denle un golpe. ¿Por quién tiene que ser engendrado tú? A ver, por Dios, ¿sí o no? ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué en la Biblia vemos a los apóstoles, a los discípulos de Jesús engendrando? ¿Por qué? Si aquí dice que el que engendra es Dios. ¿Por qué? Dame el versículo, hijo. Filemón. Filemón 10. Dice, Filemón 10 dice, versículo, Filemón tiene un solo capítulo, ¿ok? Por eso el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que engendró a Onésimo, alguien que era un siervo, alguien que en un tiempo atrás era un inútil, pero que hoy es útil. Léanlo. No lo digo yo, lo dice la palabra.
hoy es útil para mí y va a ser útil para ti. Le estaba escribiendo a Filemón. Las cartas de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Filemón y Tito son cartas que nosotros pensamos que eran cartas pastorales, pero realmente son cartas paternales. Es como un padre hablando a un hijo. Yo creo que Pablo no se dio cuenta que las cartas que estaba escribiendo a Timoteo, a Filemón y a Tito iban a estar incluidas en la Biblia. Entonces él hablaba como un papá, hablaba con su hijo. Por eso le dice a Timoteo, hijo mío Timoteo, hijo mío Filemón, hijo mío a Onésimo, hijo mío. Porque yo lo engendro. Entonces, ¿quién engendra? ¿Dios o los hombres? ¿Sí? ¿Y por qué dice que lo engendró en su especial? ¿Me entiendes? Entonces podemos concluir de que Dios es quien da la capacidad de engendrar. Sí, sí, pero a través de una persona. ¿Entiendes? Hemos visto que en toda... Por eso digo que esto no es serie nada más. Hoy te voy a dar una pincelada. Después vamos a ir desarrollando este tema de paternidad, porque es un tema apasionante. Es un tema que no se ha enseñado casi nunca en ninguna iglesia. Paternidad es tan importante porque la paternidad te impulsa, la paternidad te saca el temor, la paternidad te da seguridad, la paternidad te saca la baja autoestima. Amén. Ustedes saben que una de las falencias que tiene esta sociedad, no digo solo de España, sino en el mundo entero, y hablando de Latinoamérica, es la falta de paternidad. La gente que no ha tenido una figura paterna son gente insegura, ¿sí o no? Sí. Con temores, porque no tuvieron una dirección clara, no tuvieron una dirección correcta, no tuvieron una imagen de autoridad a quien mirar. Y tú ves gente, criminales, escúchame, nosotros, mi esposa y yo estuvimos viendo varios documentales de niños que se volvieron sicarios en México, en Colombia, ¿verdad? ¿Y tú sabes por qué? Porque nunca tuvieron un padre que los direccionara, nunca tuvieron la guía, nunca tuvieron la autoridad de un padre. Siempre venían de familias disfuncionales, de familias separadas, de familias rotas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú no tienes una dirección, una directiva, y en esta casa te vamos a enseñar paternidad. Amén. ¿Y saben quién te va a enseñar paternidad? Tu pastor, tu papá. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Si yo le voy a enseñar paternidad a mi hijo, yo no le voy a llamar vecino. Le voy a enseñar yo, porque yo soy su papá. ¿Me entienden? O ustedes llaman al vecino para que le corrija a su hijo. ¿Cuánto lo hacen? Error. No lo hagas. Por eso tú eres el padre. You are the father. Yeah, you know. Tú eres el papá. Tú tienes que disciplinar, corregir, direccionar, meterle autoestima a tu hijo. ¿Me entiendes? Yo creo que nosotros nos pasamos con Giorgio, porque Giorgio es súper seguro de sí mismo, ¿verdad? Yo creo que ya hasta lo hemos mimado mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿me entiendes? Pero ese es el rol del padre. Y aquí nosotros vemos que Dios engendra a los hijos, pero a través de unas personas. ¿Ok? ¿Por qué te conté que tú eres tridimensional? Porque tú tienes que tener un padre natural que te trajo aquí a la tierra. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú tienes? ¿Cuántos tienen padres? A ver. ¿Cuántos fueron incubados en probeta? En una cápsula. ¿Verdad? Tú tienes un papá en lo natural, ¿sí o no? ¿Verdad? No fuiste hecho en laboratorio y por ahí, ¿verdad? Aunque así fuere, tuvo que haber tomado el esperma de alguien con el óvulo de una mujer. Aunque te hayan hecho en un laboratorio, igual tienes tu padre asignado. Como tiene un padre asignado en la tierra, también tiene un padre asignado a los cielos. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién es tu papá en los cielos? Dios. ¿Quién es tu padre? Dios. ¿Quién es tu padre celestial? Dios. A ver, ¿quién es tu padre celestial? Díganlo. Dios. Algunos no saben quién es su papá. Yo te voy a mostrar de otros papás también, otros padres. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un padre celestial, es el padre de tu espíritu.
Tienes un padre natural que es el padre de tu cuerpo. ¿Qué papá te falta? ¿Qué papá te falta? Si eres tridimensional. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué padre te falta? ¿O tú crees que Dios se olvidó de esa área de tu vida? Filemón decía, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo decía a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo era una persona, un apóstol que engendraba hijos. Entonces Dios nos dio la capacidad a los apóstoles y a los pastores. Son los dos ministerios que engendran hijos, dentro de los 5 que están detallados en Efesios capítulo 4 versículo 11. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Efesios capítulo 4 versículo 11. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Entienden? 5 ministerios. Pero de los 5 ministerios solo 2 engendran. Los ministerios de engendramiento son el apostolado y el pastorado. ¿Entienden? Por eso en toda la Biblia los apóstoles le decían el padre, los padres de la iglesia. ¿Me entienden? Porque engendraban hijos. Vale, ok. Y quiero comentar. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. ¿Vale? Si hay engendramiento hay padres, hay paternidad, ¿sí o no? ¿O puede ser engendrado sin paternidad? ¿Puede ser engendrado sin paternidad? No. O sea que si hay un engendramiento tienes que tener un padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, me siguen, vale. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años o 10.000 maestros, dice otra versión, o 10.000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién estaba hablando aquí? Pablo. ¿Quién estaba hablando aquí? Pablo. ¿A quién? ¿A quién? A toda la iglesia en Corinto. A toda la iglesia en la ciudad de Corinto. Yo los engendré en el Evangelio. O sea que la palabra le da la capacidad, le da la facultad a los hombres de engendrar hijos en el alma. ¿Ok? ¿Ok? Vale, dame el otro versículo. Voy a pintar así un panorama para que tú puedas tener una idea. Venga, hijo. Corremos. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, escucha. El 14, ¿tiene el 14, hijo? ¿Tiene el 14? Ahí rápidamente, el 14 y el 15. Escucha, porque esto es muy importante que entiendas. Esto es muy importante. Esto no es una prédica, esto es un estudio. Y yo quiero que tú entiendas, hoy salgas entendiendo por lo menos lo que es la paternidad. A ver, ¿ok? El versículo 14. Léelo, hija. Ahí ya la voy a poner en pantalla. Léelo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero tenemos que ir desde el 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como de este. Vale. ¿De qué está hablando aquí? ¿De la mujer en sí? Está hablando, dice que quien fue engañada primeramente fue la mujer. Entonces Pablo estaba dando una advertencia de que la mujer aprenda en silencio, ¿sí o no? ¿Eso se cumple hoy en día? ¿Se cumple en esos días? No. ¿Hoy? No. ¿Sabes por qué? Porque la mujer tiene autoridad. La mujer tiene autoridad. En la boca de la mujer hay autoridad. ¿Okay? Y lo que el enemigo quiso por años hacer acallar es la voz de la mujer. Y yo pondré enemistad, decía Dios, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza, estaba hablando de Jesús, y tú le herirás en el talón. ¿Okay? Entonces,
Hay una autoridad que la mujer carga, pero que el enemigo por años ha querido cargar. Es tremendo, ¿verdad? Y aquí dice, 14, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, a hijos míos amados, a hijos míos. Escucha, porque aunque tengáis 10.000 años, el otro, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Déjame preguntar, ¿a quién le está hablando aquí? Léanlo. No me miren a mí, está aquí. Pero se salvará engendrando hijos. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? De la mujer. ¿Sí? ¿De la mujer? ¿De la mujer? ¿Engendra la mujer? No. ¿Engendra? ¿Puede la mujer engendrar? No. ¿Verdad que no? La mujer no engendra. La mujer concibe. ¿Verdad? Entonces, ¿se equivocó Pablo al escribir esta frase diciendo, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia? ¿Se equivocó Pablo? No. No, porque es sombra y figura de la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia. Él entendía la revelación, que la iglesia, el cuerpo de Cristo tendría que engendrar ¿qué cosa? Hijos. El cuerpo de Cristo está compuesto por hijos. ¿Sabes por qué? Porque solo los hijos reciben herencia. ¿Sabías? Los esclavos, los bastardos no reciben herencia. Lo sabías, ¿verdad? Entonces, hay un espíritu que hoy se ha enseñoreado en la iglesia, que el espíritu de los bastardos. ¿Quiénes son los bastardos? A ver, ¿qué es un hijo bastardo? ¿A quién le llama la sociedad un hijo bastardo? ¿A quién? ¿A quién? No, sí, por ahí va. ¿Qué más? Bastard. What is bastard? Bastard. Una bastard. Sí. Sí, pero no tiene padre. ¿Sí o no? O que fue concebido fuera de la legalidad, fuera del pacto, ¿me entiendes? Entonces hay un espíritu de bastardo que se mueve aún en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia tiene que estar constituida por hijos. Y cuando tú no eres hijo, ¿qué eres? ¿Perdón, qué eres? Yo no me atrevo a pronunciarlo, dilo tú. ¿Amén? Entonces dice, y la iglesia se salvará engendrando hijos. La única manera en que la iglesia pueda ser elevada a un nivel de gloria, a un nivel de salvación, es engendrando hijos. No engendrando discípulos, no engendrando creyentes. Escucha, pero pastor, sí, Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos. Sí, eso dice, pero el ser discípulo no es nada más que la materia prima, es nada más que el primer paso para que tú llegues a ser hijo. ¿Sí o no? ¿Entiendes? Tú tienes que pasar por el nivel de discipulado. Tú tienes que ser primero un discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Los que están en el discipulado. ¿Qué es un discípulo? Alguien que hace lo que ve a su maestro hacer. ¿Sí o no? Alguien que sigue, alguien que está aprendiendo, alguien que se está preparando, alguien que se está equipando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Eso es un discípulo, pero no es el producto final que Dios quiere contigo. Esa es la materia prima. Tú para hacer un mueble, mueble de madera, que aquí no hay madera. Tú para hacer un mueble, un armario, un ropero, una mesa, una silla, tú necesitas materia prima, tú necesitas del árbol, ¿sí o no? Entonces cuando eres discípulo eres un árbol que está siendo procesado, manufacturado en la fábrica de Dios, ¿me entiendes? El primer paso para tú entrar en el nivel de hijo, el primer paso es el de discípulo. Por eso dice la palabra, por tanto, id a ser discípulo, pero no te quedes en ese nivel. Dios quiere llevarte a otros niveles. ¿Sí o no? Dios quiere llevarte a nivel de hijo. You must be son. Sí, tú necesitas ser hijo. Tú necesitas ser un hijo. ¿Entiendes? No te basta con ser discípulo. Amén. Dame Juan, por favor.
Juan. Seguimos. Juan capítulo 31, esto es por versículo. Juan capítulo 8, versículo 31, solo los versículos, ¿vale? El 31 es este. Escuchen, escuchen. Yo te quiero contar esto rápido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? Vamos, iglesia, despierta. Despierta, habla. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién? A los judíos que habían hecho ¿qué? Creído. Entonces le estaba hablando ¿a quién? A los creyentes. Porque habían creído en él, ¿sí o no? Sí. Estaba hablando a los creyentes. No le estaba hablando a cualquier persona. Le estaba hablando a la congregación, a ustedes, a los que han creído. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Dame el siguiente versículo, versículo 35. Y conoceréis. Perdón. Sí, no pasa nada. Dame esa, dame esa. Esa, ¿no? Sí, dame. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libre. Cuando tú conoces la verdad te hace libre, ¿sí o no? Tú sabes que en este capítulo 8 de Juan están las dos verdades más poderosas en cuanto a la libertad. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? La primera, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la otra? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que habla de libertad? Y si el Hijo del Hombre os libertare, Seréis verdaderamente libres. ¿dónde está eso? En el capítulo 8 de Juan. ¿Sabes por qué Juan incluyó estos dos versículos en este capítulo 8? Porque él quería revelarte un misterio. Diga conmigo misterio. Él quería revelarte un misterio, que es el misterio de la paternidad. Porque la paternidad te hace libre. La paternidad te eleva a cosas grandes, a cosas eternas. Entonces dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad y la La vida. ¿Verdad? la vida. Y la vida. Tres cosas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tres dimensiones. Tres dimensiones. Camino, verdad Vida. y vida eterna. Cuerpo, alma, espíritu. Wow. Yo espero que aprendan algo esta mañana. Amén. Espero que salgas con una enseñanza esta mañana. Pero antes que nada, espero que salgas con una revelación del Espíritu Santo. Amén. Impartir tu espíritu. ¿Amén? Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, escucha, los judíos dijeron: espérate, ¿que no somos libres? ¿Cómo? Perdona, ¿que no somos libres? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos estaban creyendo que Jesús estaba hablando acerca de una esclavitud física, natural. ¿Me entiendes? Dice: no, somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? ¿Cómo que están diciendo? ¿Que necesito ser libre de qué? Si yo nunca he sido esclavo de nadie. Yo soy del linaje de Abraham. Escucha, citando a quién? Al Padre de la fe. ¿A quién? Al Padre. Diga conmigo Padre. Padre. Entonces, ¿hijo de quién era? De Abraham. ¿Hijo de quién? De Abraham. Ok, seguimos. Versículo 39. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es 39. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Entiendes? ¿Por qué estás tan atado? ¿Por qué estás tan opacado? ¿Por qué estás tan serio? Cuando Dios ya te hizo libre. Cuando Dios ya... No me entendieron nada. No me entendieron nada. Amén. ¿Por qué estás tan serio cuando Dios ya te hizo libre? Amén. Wow, 2, 3. El resto está dormido. Versículo 39. Y el esclavo, 39.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿En qué casa? ¿De qué casa está hablando? ¿De qué casa? La iglesia, Otro día vamos a hablar de casas. ¿De qué casa está hablando? la iglesia, ¿En qué casa vas a quedarte tú para siempre? Centro Apostólico Cristo. Perdona, ¿en qué casa? Por tanto, yo voy y os prepararé, ¿qué cosa? Moradas. Morada. Moradas. Entonces las casas del cielo son moradas, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? ¿De color morado? No. No. Son, Él va a prepararte casa para que tú te quedes para siempre. ¿Me entienden o no? ¿Ok? Siguiente. Sé que sois descendientes. Dame solo los versículos, papito. Los que yo te pasé, solo los versículos. No todo el capítulo. Amén. Solo los versículos. El 37, dame el 37, hijo. 37. Sé que soy descendientes de Abraham. Sé que soy, sí, yo sé que son descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Tú sabes por qué juzgaron a Jesús? ¿Tú sabes por qué juzgaron a Jesús? Porque Él dijo que era el Hijo de Dios. ¿Entiendes? O sea, la declaración de ser Hijo de Dios le chocaba al religioso, al fariseo. ¿Mm? Le chocaba. ¿Cómo Hijo de Dios? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Entiendes? Entonces cuando tú declaras que eres Hijo de Dios, se van a levantar un montón de religiosos en contra tuya. Se va a levantar gente en contra tuya. Se va a levantar hasta tu familia en contra tuya. Yo no sé si pasaste eso. Yo no sé si viviste eso. Se van a levantar gente en contra tuya. Y muchas veces esas voces son las que te paralizan. ¿Entiendes? Ah, es que yo no quiero entrar en conflicto con mi familia. Y esas voces te paralizan. Esas voces te detienen en el crecimiento. Son voces del infierno. Escucha. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, 39, esa es la que quería. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, nuestro papá es Abraham. Nosotros descendemos del linaje de Abraham. ¿Sí o no? Escucha lo que le dice Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De la misma fe de Abraham. Amén. De la misma fe de Abraham, de no, escúchame, de no negarle a Dios ni siquiera a su propio hijo. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo en el monte Carmelo, que le diera el único hijo, que le dio en la vejez, el hijo de la promesa, y Jehová Dios le pide a Abraham, dile, sacrifícame a tu hijo, al único, a Isaac. ¿Entiendes? Y Abraham obedeció. Por eso es considerado el padre de la fe. Amén. ¿Entiendes? Entonces, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dame el otro versículo, hijo. ¿El 40 o 44? 40, hijo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad. El 44, dame el 44. Vosotros sois... Ay. Aquí vamos a entrar en algo peliagudo. Léanlo bien. 44, hijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Para que, no, es que Jesús era bueno. Él nunca, no. Jesús era directo. Jesús cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando tenía que decir las cosas, decía. Así te ofendas. Porque hablaba con la verdad. Y muchas veces la verdad te ofende. Muchas veces la verdad te va a golpear. ¿Sabes por qué? Te va a golpear el orgullo. Te va a golpear el ego. Te va a golpear la rebelión que llevas adentro. ¿Entiendes? Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Y conoceréis qué cosa? La verdad. ¿Y conoceréis qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad te hará qué? Libre. ¿Te hará qué? Libre. Entonces, como Satanás nunca ha permanecido en la verdad, él es el padre de la mentira. No me entendieron. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre
padre de mentira. Déjame preguntarte una cosa, iglesia. Si Satanás es padre, entonces significa que puede tener hijos, ¿sí o no? ¿Puede o no puede? ¿Puede tener hijos? ¿Puede tener hijos? A ver, vamos a unificar. Voy a volver a preguntar. Si aquí dice que el padre es el diablo, entonces significa que también tiene hijos, ¿sí o no? Vale. Segunda pregunta. Por 3.000 euros. No. Pasa palabra. ¿En qué ámbito? ¿En qué dimensión Satanás es padre? Los hijos de desobediencia. ¿En qué dimensión? ¿En el espíritu? ¿En el alma? ¿En el cuerpo? Pastor, ¿dónde está eso? Aquí en la Biblia. Léalo, escucha. Léalo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y los qué? Deseos. ¿Y los qué? Deseos. ¿Y los deseos? ¿Los deseos dónde están? En el alma. ¿Dónde están los deseos? ¿Eh? ¿Dónde están los deseos? En el alma. En el alma, comienza en el alma. ¿Tu deseo tú no lo ves? ¿Sí o no? ¿Tus deseos tú no lo ves? Entonces, Satanás, ¿en qué área es padre? En el alma. En su alma. Porque se alimenta de tus deseos. Ay. Espero que hoy aprendas algo Wow. esta mañana. Revelación. No, es lectura buena nomás. Hay que saber leer nomás. ¿Sí o no? Porque está ahí. Ahí nomás. Tranquilo. Él ha sido homicida desde el principio. Dámelo por eso. Déjame plantearte esta tesis. ¿Tú crees que Satanás puede ser padre en el alma? ¿Tú crees que Satanás puede ser padre en el alma? Lo estuvimos viendo. ¿Puede ser sí o no? Sí. ¿Tú crees que la maldición de nuestros ancestros a través de Adán y Eva por haber pecado en el Edén, ¿tú crees que te alcanza hoy a ti? ¿Tú crees? A ver, iglesia, respóndeme. ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro sí o no? ¿Tú crees que sí? Ok, ahora. ¿Vino Adán y te metió esa maldición? ¿O lo recibiste a través de quién? A través de tu Padre natural. Claro, a través de tu Padre natural. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Yo estaba hablando ayer con una persona y decía, y siempre lo decimos en esta casa, la bendición y la maldición sobre tus hijos entra por la cabeza, entra por el Padre, entra por la familia. Tú determinas, el sacerdote determina la bendición o la maldición en su casa. ¿Entiendes? Qué tremendo. Entonces, ¿crees que la maldición en una casa entra por un papá natural? ¿Tú puedes creer eso? ¿Seguro? Algunos están ahí. El juego del 7 rojo. ¿Tú crees? Entonces, ¿por qué no puedes creer que la bendición viene a través de un hombre también asignado a tu vida? A través de un padre espiritual, a través de un pastor, a través de alguien que te va a direccionar. ¿Por qué no puedes creer? Si sabes que la maldición viene a través de tu padre natural, a través del pecado original que se gestó en el Edén. Y de igual manera la bendición también viene por un padre en el alma, por un padre de la fe. ¿Me entienden? ¿Sabe qué decían los judíos? Nosotros somos del linaje de Abraham. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero tu padre es el diablo, porque vives en mentira, vives en esclavitud. ¿Me entiendes? Yo espero que esta mañana tú puedas liberarte de ese pensamiento. De que no estés guiado por tus emociones y por tus deseos. Dame el otro versículo, hijo. Voy a terminar. Voy terminando. ¿Ok? Quiero globalizar esto. ¿Amén?
Ah, sí, más a todos los que lo recibieron, eso ya lo dijimos al principio, hijo. Dame el otro, Hebreos 12:9. Escucha. Hebreos 12:9. Estoy terminando. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿De quién está hablando aquí? Primera parte. Porque tuvimos a quién. ¿A quién? ¿A nuestros padres qué? Nuestros padres naturales, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, vale. Segunda parte. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Dios. ¿Quién es el Padre de los Dios. No me miren a mí. Léanlo aquí. Léanlo, no me miren a mí. Léanlo. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Dios. Y viviremos. Padre con mayúscula y Espíritu con minúscula. Cuando hablamos de Espíritu en minúscula, hablamos de espíritus humanos que son impartidos por los humanos. Todos los espíritus provienen del Padre. ¿Sabías? Padre Celestial. Todos. Aún Satanás, porque Satanás fue creación de Dios. Lo sabes, ¿no? Aunque se rebeló y va a ser juzgado. Así como fueron juzgados los ángeles que están en prisiones de oscuridad, lo estuvimos dando el lunes pasado en el discipulado aquí. Los ángeles están en prisiones de oscuridad esperando a ser juzgados. Pero provienen del Padre de los Espíritus. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dos padres. Padre de la tierra y Padre celestial. El Padre de los Espíritus. ¿Ok? Dame el otro versículo. Juan 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula, Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Satanás, un hijo del diablo y un hijo de Dios? ¿Tengo que repetirte el versículo? Vuestro padre es el diablo, porque los deseos de él lo hacéis. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Vuestro padre es el diablo, porque dais rienda suelta a los deseos que él pone en tu vida. Qué tremendo. Pero los que son guiados, digan conmigo, los que son guiados, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremendo. Dame, corremos. Quiero hoy dejarte una enseñanza clara. Versículo 15. Pues no habéis recibido, y voy a terminar con este versículo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y oscuras. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Déjame explicarte este versículo, porque es complicado. Porque no has recibido ¿qué cosa? El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué espíritu es? ¿Qué espíritu es? Espíritu en minúscula. ¿Qué espíritu dijimos que es? Cuando es minúscula. Mi espíritu. De impartición humana. De impartición humana, la que recibiste, la esclavitud que recibiste por la maldición hereditaria de tus padres. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Porque tú puedes recibir bendición o maldición de tus padres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Yo imparto bendición o yo imparto maldición sobre la vida de mi hijo o de mis hijos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí? Escucha. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué espíritu es ese? ¿Qué espíritu es? Humano, en minúscula. ¿Qué espíritu es? Dígame. Humano. Espíritu humano del Padre. ¿O habla del Espíritu Santo? No.
Por mucho tiempo se estuvo pensando que hablaba del Espíritu Santo. Pero el Espíritu de adopción no habla del Espíritu Santo. Porque si no, Espíritu estaría en mayúscula. Y aquí está en minúscula. Entonces hay un espíritu de adopción. Hay un espíritu humano que tiene que ser impartido sobre tu vida para que tú tengas acceso a clamar Abba Padre. ¿Quién es tu Abba Padre? Tu Padre Celestial. ¿Sí o no? Amén. Vamos. 3 dimensiones. Digan conmigo, 3 dimensiones. Digan conmigo, 3 dimensiones. El espíritu de esclavitud por el cual yo recibí maldición a través de quién? De mis padres naturales, terrenales. ¿Sí o no? ¿Ok? Y puedo clamar a Abba Padre, que es mi Padre Celestial. celestial. Ahora, ¿a través de qué? ¿A través de El qué? Espíritu de adopción. A través de un espíritu de adopción. ¿Y quién es el que te otorga el espíritu de adopción? Tu Padre espiritual. ¿Quién? ¿Perdona? Tu Padre espiritual. Tu pastor. Es tu Padre espiritual. Y mucha gente quiere ir directamente a Dios, al Padre espiritual, al Padre celestial, sin pasar por su pastor. Pero la puerta que te habilita, la puerta que te abre el acceso para que tú puedas clamar a Padre, lo dice este versículo, es el espíritu de adopción, que es el que te otorga tu pastor. ¿Entiendes? Amén. Por eso hablamos de paternidad. Espíritu de adopción. ¿Quién adopta? Cuando tú adoptas un hijo, ¿qué te vuelves? Su padre. ¿Sí o no? Yo quiero que ustedes capten de ello. Si tú no tienes el espíritu de adopción, tú no tienes acceso, entrada a través de la puerta de la adopción a clamar a papá. Y por años mucha gente ha estado clamando a papá Padre sin haber pasado por la puerta. Entonces, ¿qué significa? Si no pasaste por la puerta, ¿qué significa? ¿Que estás fuera? ¿Sí o no? Que estás fuera, estás clamando afuera, pero no te sirve. No te sirve, no has pasado por un Padre. ¿Entiendes? Pues no habré recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no estés en temor, ya no tengas miedo, ya no tengas duda, sino ahora has recibido el espíritu de un hombre que te va a impartir, te va a direccionar, te va a trasladar a través de la puerta para que puedas clamar Abba Padre. ¿Entiendes? Aleluya. ¡Qué tremendo! Madre mía, yo saltaría por el techo, porque se te tiene que revelar el tema de la paternidad aquí en la tierra. Amén. Una paternidad celestial, una paternidad natural, pero una paternidad en la fe, una paternidad en el alma que te va a direccionar a cosas grandes. Si no, no puedes entrar, no puedes conocer el corazón de Dios. Pastor, es que yo sirvo solamente a Dios. No, imposible. ¿Cómo puedes honrar a Dios que no ves? Cuando no honras y no obedeces a tu pastor, a tu líder, que sí lo ves. ¿Puedes? ¿Puedes? Y muchas veces la obediencia no honra. La gente cree que, es que yo obedezco, pero no ha honrado. No ha honrado a la casa, no ha honrado a tus líderes, no ha honrado a tus pastores. ¿Entiendes? Porque honra y obediencia son dos cosas diferentes. Yo puedo obedecer sin honrar. Por eso Jesucristo decía que tratemos a la mujer como como base frágil. ¿Dándole qué? Más frágil. ¿Dándole qué? ¿Dándole qué? ¿Dándole qué? Honra. No dice amor, dice honra. Dice honra. Pastores, que yo siempre le digo a mi esposa que la amo. No. Dice que la honres. Wow. ¿Entiendes? Qué tremendo. Qué tremendo. Muchas veces no hemos aprendido ni siquiera a obedecer. Y mucho menos a honrar. Esto recién comienza. Voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Esto recién comienza. Honra es ir mucho más allá de la obediencia. Honra es, yo quiero honrar a mi mamá. Yo quiero regalarle 100 euros o 200 euros. Pero mi mamá no necesita.
Que como no necesita, no se lo doy. ¿Eso es honra? No. Honrar es reconocer lo que Dios ha puesto sobre esa persona. Eso es honra. ¿Entiendes? Cuando tú honras a tu líder, tú estás honrando a Dios. Cuando tú honras a tus pastores, tú estás honrando a Dios. Porque estás reconociendo que esa persona es la que Dios puso, la que Dios te asignó, la que Dios te designó para que tú te eleves a un nuevo nivel. ¿Sí o no? Amén. Entonces hay gente que nunca honra. Por eso un día vamos a hablar de la casa. Gente que no honra a sus líderes, gente que no honra a sus pastores, gente que no honra su casa. Y cuando tú no honras tu casa, no te esperes nada. Porque no honras, no aprendiste a honrar. ¿Entiendes? Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Entiendes? Otro día vamos a hablar de eso. Esto es la tela. Aquí hay mucha tela todavía. ¿No? Te dejo con este versículo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu en minúscula, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando yo acepto la adopción de mi papá, de mi padre espiritual, de mi pastor, de mi líder como un padre, tengo acceso a clamar, Abba, Padre. Amén. Dios va a levantar una generación de hijos. Escúchame, Dios está levantando una generación de hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos sostienen la casa. Los bastardos no. Los siervos no. Los hijos. Los hijos sostienen la casa. Y los hijos, tú puedes ser creyente, discípulo, pero eso es nada más que una estatura en el espíritu, en el crecimiento, en la madurez. ¿Ser hijo es ser perfecto? No, ser hijo es ser maduro. Porque una persona madura camina a la perfección. ¿Me entiendes? Amén. Cierra tus ojos, vamos ahora.